Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues ya estamos aquí en el segundo episodio de Ciencia Ficción con otro invitado de lujo, Rick Aguirre. ¿Qué Hola, onda? hola. 00, pues aquí estamos en tu podcast, tu segundo capítulo, ¿o cuántos? Sí, segundo. Segundo, ok, segundo. Bueno, pues para los que no saben no lo han escuchado o apenas están llegando, este podcast lo que tiene como objetivo es lidiar cuáles son las fronteras entre la ciencia y el arte, si las hay, no las hay, qué onda con eso. Y bueno, de eso vamos a hablar aquí con Rick. Rick tiene una trayectoria muy interesante. Rick, antes de dedicarse al teatro, que es a lo que se dedica el 100% el día de hoy, trabajaba en el área de ingeniería. Entonces, explícanos, Rick, ¿ingeniería en qué? La mía es ingeniería mecatrónica, pero trabajé pero únicamente en situaciones de investigación, o sea, en un asunto durante la carrera, pues, mi tesis, ¿no? O una que otra cosa que se me ocurría querer trabajar, ¿no? Y estaba enseguida, pero en sí, a la industria, haberme ido a trabajar, no. Ingeniería mecatrónica, aquí mismo. Y antes de irme a la pregunta central, quiero adelantarme un poquito. ¿En teatro has metido de forma literal trabajo de ingeniería? Por ejemplo, el otro día que hablábamos, ¿no? de la creación de páginas web, etcétera, para proyectos teatrales. ¿Que si he metido algo relacionado con la ingeniería? Pues sí, por ejemplo, tienes que manejar tu página de Facebook si vas a hacer una o vas a pensar en hacer tus videos o si vas a programarte una página web. Por allí me tocó, hicimos con Telón de Arena, hicimos una adaptación de una obra de teatro que es presencial, que es un cementerio, y la pasamos a versión digital, que no fue, que es un paseo. En presencial es un paseo en el que tú vas y visitas los muertos, pero entran como 60 personas y cada quien va al muerto que quiere. No es como un show que lleva un paso 1, paso 2, paso 3. Tú decides, tú armas tu propio show y son como 30 muertos por ahí. E hicimos eso en una página web para este asunto de la pandemia. Y pues hubo que hacer una traducción o una reinterpretación de la cosa. Por ejemplo, teníamos en un cementerio de la forma de una calavera, tocas el muerto y el muerto se abre, te habla. O sea, tratamos de hacer una adaptación lo más fiel a lo que es la presentación. Y dinámica, ¿no? O sea, Ajá. súper dinámica. Sí. Ok, bueno, ahora sí vámonos a la pregunta central. Y la pregunta central es, ¿cómo pasas de la ingeniería en mecatrónica a dedicarte al 100% al teatro? Ay, canijo. Pues eso, ¿cómo pasas de qué me llevó a cambiar de lo de...? Sí, o sea, yo también vengo de una ingeniería y yo siento que jamás la voy a dejar. ¿Cuál es la tuya? Sistemas. Ok. O sea, y siento que jamás me voy a alejar completamente de ella. Ajá. ¿Computacionales o...? Uh-huh. Ok. Sí. Bueno, yo me especialicé en redes, pero aún así pues, me enfoco más en la... Ahorita pues en la programación. Entonces, pero te digo, siento que nunca la voy a dejar al 100. Y siento que esta ingeniería es la que me ha impulsado a generar cierto tipo de proyectos teatrales. Ok. No sé si a ti te pasa eso. Pues, a ver, bueno, yo tampoco me puedo deshacer, ¿no? Porque digo, el asunto de la academia, o sea, se siente como, estás desde los 5 años hasta los 24 que me gradué yo, entonces son muchos años, 20, 19 años, y pues no puedes deshacerte de eso, porque cuando me cambio de ingeniería al teatro, pues es otro mundo, ¿no? Es otro mundo. En ingeniería somos unos idiotas, porque pues nos burlamos, porque al menos aquí en Juárez pues tenemos ahí YADA, que están en el mismo lugar, Sí. ingeniería y YADA, y pues nos Cambias de burlamos edificio nada más. Pues das un paso y o sea, está en el mismo terreno, ¿no? Y nada los divide. Y pues ahí los ves, ¿no? La exposición de Plastilina 1. Para nosotros, o sea, para ingeniería, sí nos alimentan mucho este bullying hacia eso, cuando en realidad hay un trasfondo tremendo, ¿no? En Plastilina 1, o sea, en todo lo que ocurre ahí. Y cuando me paso al teatro, pues es así de tremendo. Se sentía como que pues nadie sabía qué es la ingeniería, ¿no? Aún y cuando me he topado un montón de ingenieros, sí es como, pues no les importa, no es el tema.
Y tú tratas de entender algo porque yo no sabía teatro, yo no veía teatro, yo entré a teatro sin haber visto teatro. Entonces, intentas preguntar sobre cosas, ¿no? Y mis únicos referentes son matemáticas o la física Sí, claro. o la ciencia ficción de alguna película. Y tal vez no, o sea, ¿qué? ¿No? Entonces, pues ahí se vuelve complicado. Yo también creo que hubo un momento en el que dije, no me puedo deshacer de esto porque me encanta el tema de las matemáticas, me encanta lo que entiendo de ciencia y me tengo que aferrar a él y a partir de aquí tengo que entender este otro mundo que es el arte, ¿no? Y pues hasta el momento me ayuda mucho para entender o sentir que entiendo y no dejar el ramo del arte. Ya. Ok, platicando también, estábamos platicando Rick y yo en un café hace una semana precisamente. Simón, cada semana platicamos. Vayan, por cierto. Vayan, vengan. Sí, vengan. 3 horas de teatro todos los viernes, Cafetari de 5 a 8. Comercial. Bueno, ahora sí. Platicando en esta sesión de 3 horas de teatro, hablábamos... Bueno, Rick me mostraba sus apuntes de cómo él analiza ciertos fenómenos, ciertos conceptos del teatro. Y yo, pues, en mi cerebro fue integrales, no manches. Ah, sí. Pues es que va con el tema. Bueno, esos apuntes, ahorita que los retomamos, que sí me puse como, a ver, pues ya me invitó, ¿no? Ya me invitaste. Porque te dije, invítame. Tú, sí, ven. Ya. Yo nomás porque traigo mi fórmula ridícula. Es porque es algo que pensé, yo creo que hace 3, 4 años. Pero es muy bonito. Bueno, estamos hablando de una fórmula porque sí, realmente no es nada. Es simplemente una cuestión. Tengo un amigo, ex compañero de la universidad, que pues él nada que ver con el arte, al menos creo yo, en esos momentos que platicamos, y ese amigo me dijo, pues salió el tema de esto de actuar, ¿no? Y yo le quise explicar qué es actuar. Entonces se me ocurrió decir algo muy simple con integrales, utilizando integrales, y me dijo, güey, te entendí. Y dije, perfecto, porque lo que dije a lo mejor no es cierto, pero funciona para simplificar la cosa y decir, ya veo, o sea, no es tan fácil, no es multiplicar 3 por 5, porque hacer integrales no es multiplicar, no es algo trivial, es algo, tiene infinitas posibilidades a veces, ¿no? Entonces se vuelve como, entiendo que hay complejidad, ¿no? Entonces ahí me di cuenta que pues no es que los de teatro, no es que yo esté equivocado, sino que pues cada quien tiene un cachito de verdad en ese sentido, ¿no? Al menos cuando nos acercamos al arte, sí, cada quien tiene que agarrarse de donde puede, de la liana que puede y lanzarse al vacío, como Tarzán. Igual y me voy a meter en un tema mucho más complejo, pero sí, dale. Yo siento que los que no tenemos algún tipo de formación académica, que ojo, sí la tenemos, ¿no? Pero que no tenemos la carrera como tal, por decirlo de alguna forma, en literatura dramática o en teatro sí, como tal, o en actuación, lo que hacemos pues es justo tomar todos los recursos que tenemos de otras fuentes. Exacto. Y adaptarlos, ¿no? A lo mejor eso sucederá en cualquier otro tipo de transformación de conocimiento, pero bueno, pues lo que hacemos es... ¿Tú cómo de pronto haces este tipo de transiciones? O sea, ya vimos como el ejemplo de las integrales, ¿no? Pero a la hora de hacer tus propios procesos, tus propios procesos creativos, ¿haces procesos a estos similares? O sea, de tomar herramientas de aquí y de allá y... A veces, incluso, yo creo que, o sea, sí, pero es como tienen una cercanía muy, muy pequeña al tema, ¿no? Ahorita no puedo recordar bien pero me acuerdo que cuando queríamos montamos Fuente Ovejuna, que es una obra del Siglo de Oro, yo no sabía nada de verso. Porque precisamente, como dices, no tenemos nada de educación. O sea, muchos actores de aquí somos actores salvajes, ¿no? O sea, sí, nos soltamos y ahí va,
No tenemos escuela. Vamos aprendiendo Otros en sí. la marcha. En Chihuahua hay una universidad, pero hay unos muy huevones, o como yo, que ya estaba harto como de seguir las reglas de un maestro y de varios y otro por meses, no, años. Y pues yo quise darle por mi lado. Entonces, lo que sí es que me dijeron, fuente ovejuna es octosílabos. Está escrita en octosílabos. Verso octosílabo. Y dije, octosílabo, octo, ok, 8 sílabos, sílabas, ok. Tiene lógica. Me valió, ¿no? Y empecé a leerlo. Y vi que rimaba. Dije, rima. Y ya. Pero muchas cosas no entendía por la dificultad del uso del lenguaje. Y se me ocurrió contar las sílabas. Y dije, a ver, si es cierto que tenía 8, ¿no? Pues me mintieron, ¿no? Entonces, 1, 2, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y luego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No tiene... ¿Por qué no son 8? Y empecé a ver que unas no tienen 8. Y dije, ¿por qué? O sea, ¿por qué hacen eso? Me caen gordos, así, ¿no? Entonces comencé a ver... Antes de ir a con nadie que me explicara, comencé a entender cosas. Luego ya vienen las cosas de hiatos y sinalefas y así, pero yo no sabía cómo se llamaban. Simplemente comencé a avanzar y me di cuenta que el texto te comunica con las palabras, con la rima y precisamente te comunica cosas cuando sí son 8 y cuando no son 8. Tiene un porqué. Y además hay rimas que hace de una estrofa a otra. Hay rimas que hace y la razón de la rima es para comunicar algo. Aquí hay algo importante. La rima de una estrofa de un verso de una estrofa con el otro. O sea, es como... Comencé a darme cuenta de que el lenguaje aquí era como el álgebra, pero muy distinto, pues. Es un lenguaje. El álgebra pues nos ayuda a hablar de cantidades, ¿no? A encerrar cantidades más grandes y trabajarlas con una velocidad tremenda. Y además hay gente que ya tenemos siglos de trabajo sobre el álgebra y a nosotros nos las enseñan y, sí, mira, te hago estos numerillos y te hago unas formulillas, te despejo por acá. Pero acá el lenguaje era otro. El lenguaje deja de ser únicamente escrito. Comienza a ser auditivo porque además es cantado, porque tiene un ritmo y el ritmo te comunica cosas, no solo ritmo, ¿no? Te comunica de que está diciendo qué está pasando en la escena. No solo las letras, sino el ritmo que el autor quiso. O sea, el autor dijo, esto se va a ir diciendo a esta velocidad, a este ritmo, pas, tas, 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 tas. Entonces, hay cambios de ritmo, hay comunicación, mensajes distintos gracias a que rima, porque si no los rimas, deja de importar, deja de contrastar algo que está tratando el autor de sobresalir a tu mente. Que, esto es lo importante, ¿no? Entonces, ese es un pequeño momento en el que yo dije, aquí veo cómo el lenguaje es otro, no es texto nada más. El texto es la posibilidad de llevarlo a través de la historia, pero está utilizando otros canales, otras dimensiones que son auditiva, sí texto, pero el texto tiene otras dimensiones que son espacio, que son contar sílabas. ¿Para qué? Para violar a veces esa regla de las 8. ¿Para qué? Para comunicar. Y los benditos silencios, ¿no? También, porque, bueno, en el siglo de oro en particular, o sea, hay silencios que si no los haces, pierdes el ritmo, vaya. Sí, y es que a veces los silencios son como pap, 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 silencio. Pero son, o sea, no nos dejan ser, este vicio del ser realista, no nos dejan. O sea, el actor o actriz recibe estimulación 1, 2, 3, 4, silencio, regresa, ya pensó, ya decidió y ahí está, ¿no? Y eso es muy bello, ¿no? Por ejemplo, esa obra fue muy, muy, muy trabajosa, pero a mí, mi propia manera de entender el texto como un lenguaje fue cuando comprendí mejor lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces dije, ya sé cómo debo actuar esto, ¿no? Ya sé qué debe pasar en escena desde el puro texto. Luego llegó una maestra, ahora sí, ya nos dijo sinalefa, yato, esta palabra no significa lo que parece, es otra. Entonces peor, ¿no? Se multiplica la cosa, sí. Sí, entonces justo eso, ¿no? Era de esta situación de que a lo mejor los conceptos no tienen nada que ver con...
las herramientas pues que tú tomas de otras áreas no tienen nada que ver con el teatro, pero al momento de adaptarlas de forma personal cobran un sentido total, ¿no? Sí. Por ejemplo, yo te decía, me dio mucha risa cuando yo vi tu integral, porque te decías que no manches, yo así enseño, ¿no? Cuando yo doy teatro, cuando doy la materia. Pobres chavos. Sí. ¿Cómo quiero integral, maestra? Maestra, estoy en secundaria. Todavía no llego a integrales, no te apures, Okay. pero me quedo en álgebra, ¿no? De pronto, por ejemplo, para explicarles ciertos conceptos como la dicción, como la respiración, como la entonación y todo eso son conceptos que van todos en una sola fórmula y entonces pues ya tengo mi propia fórmula, ¿no? Ahí. Cool. Y digo, y entonces necesitamos todos estos elementos, lo vamos sumando, la D, por ejemplo, significa dicción, y así, ¿no? Tengo que ver eso. Sí, luego te lo enseño. Sí. Y si uno de estos elementos funciona, pues toda la fórmula se nos desbarata, ¿no? Ok. Entonces, te digo, a lo mejor no tienen nada que ver, o pareciera que no tuvieran nada que ver, ¿no? Por ejemplo, pues que tiene que ver la creación de fórmulas, o el análisis, o esto con el hablar. Pienso yo que, tal vez me equivoque, pero pienso yo que tú así has desarrollado tu método de actuación y has llegado a grandes cosas a través de esto. Espero, ¿eh? No te digo, no tiene que ser como tan literal o tan preciso, pero sí a lo mejor que pudiera ser que tu cerebro está acostumbrado a pensar de esta forma tan estructurada, ¿no? Pues es que también las matemáticas, el álgebra es abstracción, ¿no? Y en arte todo es abstracto, nada más que mucha gente lo separa. Sí. Por ejemplo, a veces me gusta cuando tengo un texto, cuando el texto es complicado, porque hay textos que los estudio y así como que a fondo, hasta donde puedo, y a veces, pues si no es del siglo de oro, ¿verdad? Porque sí necesito guía cuando es el siglo de oro, pero si es más contemporáneo, algo así como 10 horas, no, 20, por ahí. O sea, yo de trabajo, yo para entender de qué va y qué estaría bien hacer, y etc. Pero cuando es muy simple, a veces son 1 hora y media, y ya. Y ya, bueno. Y llega un punto en el que tal vez no todo está estructurado en el texto. O no se entiende. Hay un punto en el que dices, pero ¿qué me está diciendo el autor? ¿Va por acá o va por acá? No sé. Entonces todo lo que me queda es expresar esa extrañeza que tengo del texto en la escena. ¿Cómo lo hago? Eso es lo que tengo que trabajar. Y no se expresa como de, esta parte la expreso así, y luego esta parte la expreso así, y luego ya nada más las hago así. No, tiene que haber un inicio y todo un crecimiento o un decrecimiento, depende de qué está pasando, para llegar a esto a estas distintas cosas o puntos clave que quieres expresar del texto. Y yo no estoy seguro si se expresa. Todo lo que sé, eso me pasó en una obra, se llama Desorden Público, que yo me di unos tiros con un personaje que a mí me gustó mucho, y me di unos tirototes con ese personaje. Era muy extraño porque cambiaba de tiempos en lo que estaba diciendo, hablaba del futuro y de pronto ya estaba hablando del pasado, pero no tenía tanta coherencia porque ese texto no está muy... Es un montón de texto así como todo el montón de texto nada de que separaciones. Hagan algo con esto. Y ahí está todo el marranero, ¿no? Precioso el texto. Y pues llegó un punto en el que dije, es que ni modo, tengo que expresar esto que no entiendo, esta extrañeza la tengo que expresar. Y entonces comencé a pensar incluso en un vestuario. Yo no soy alguien de vestuarios. Dije, este vestuario, y dije, por ejemplo, esta persona que es un niño de 8 años, porque lo dice el texto, me doy cuenta que piensa como un adulto. Entonces no voy a actuarlo como un niño, voy a ser un adulto. Entonces, y hablé con el director, con César, y le dije, oye, quiero que tenga barba. Y él me dijo, pero quiero que estés pelón. Le dije, va. Entonces, pelón y barbón, que se vea como un señor, pero quiero que la ropa sí sea de niño. Pero yo le dije, la ropa, por favor. Ya me dijo, habla con la vestuarista. Pero me dijo, la ropa quiero que no le quede. O sea, que sea ropa hecha para niño, pero que no le quede. O sea, para que esté incómodo que la niñez le quede corta, ¿no? Luego cuando haces esas síntesis, que la niñez le queda corta a este niño, ¿no? Entonces es un niño que dice muchas cosas de que un adulto podría decir un adulto
Y llegó un punto en que dije, mira, este niño es como... Tiene la sabiduría de una persona de al menos de 40 años, casi 50, pero no tiene los castigos, lo que no ha vivido las consecuencias de tener toda esa sabiduría. Okay. La sabe, pero no tiene las consecuencias, ¿no? Sí. No le duele la espalda, no le han roto el corazón. Es un niño y sabe mucho porque es como autista, ¿no? Entonces a eso voy con el asunto de cómo meter la ingeniería. Pues es que al último no es como siempre el mismo método, es ver qué pasa con el texto y cachar que el texto a veces rima, no como en verso, rima un párrafo, ya no hablo de estrofa, ya hablo de un párrafo, ¿no? Un párrafo rima con otro. ¿Por qué? Porque hacen los mismos contrastes y dices tú, algo pasó aquí que quiere que pase acá, vamos a darle la importancia a eso, ¿no? Entonces a veces tú ves ejecutantes o directores que esto lo pasan y pues no les importa, ¿no? Pero si lo tomas en cuenta, pasa algo distinto, te obliga a ciertas cosas en escena. Entonces, no sé si me doy a explicar. Sí, clarísimo. Y ahorita que comentas, o sea, en el capítulo pasado hablábamos con Alan de la cuestión del método científico, ¿no? Y es que aquí en teatro pues tenemos el método y los 20,000 métodos de actuación, que al final se resumen en que tú puedes tener toda súper asimilado totalmente el método de tu teórico favorito y al final terminas haciendo otro, ¿no? ¿Por qué? Porque pues es tu propia asimilación de ese método. O puede ser como somos varios, que somos como un Frankenstein, ¿no? Sí, está más padre. Que estamos pegados de diferentes teóricos y de aparte de nuestras propias experiencias, de nuestras propias vivencias. Y de lo que entendimos, por eso se hace un monstruo. Porque... Exacto, ¿no? O sea, porque al final, pues no tenemos aquí a Chekhov, ¿no? Para explicarnos qué es lo que... Sí, solo la opinión de un muerto ya. Sí, y lo mismo pues pasa con el método científico, ¿no? El método científico mucha gente cree, o sea, porque en la primaria nos lo enseñan, que son como pasos muy simples, que son, pues tengo mi hipótesis, tengo mi ¿cómo se dice? Experimentación. Bueno, observas, ¿no? Observas un problema o una situación, haces tu hipótesis. Lo experimentas. Realizas experimentos, mides y luego generas leyes, ¿no? O refutas la hipótesis, etcétera. Leyes, teorías, y luego etcétera. salen leyes, ¿no? Generas tú la ley, ¿no? Sí. Generalmente entonces, no, pero sí, se supone. Entonces, pues la verdad es que tampoco es tan así, ¿no? O sea, bueno, fuera que el método científico fuera así de simple, pero no lo es. Entonces, ya hablábamos también de esta cuestión de que no hay un método científico, sino que hay diferentes métodos científicos, porque también implica diferencia, por ejemplo, de una cuestión de la ciencia incluso. No vas a trabajar exactamente igual una cuestión de física teórica con una cuestión de psicología experimental. O sea, no puedes realizar el mismo método porque no te va a dar los mismos resultados, porque de entrada tus objetos de estudio son diferentes. Entonces, como para encontrar este punto de encuentro sería eso, ¿no? No hay un método científico porque no, pero podemos hablar de métodos científicos con herramientas similares. Y dentro del teatro no hay como un método de actuación, pero sí podemos hablar de métodos de actuación que se van adaptando a las circunstancias de cada actor. Fíjate que ahorita, bueno, eso de los métodos en el campo científico, bueno, no sé. Es cierto que cada cosa se toma diferente, por eso está como muy general. Depende de cuál es el tema que estás tratando, en cuál campo estés, pero por eso está muy simple. Por eso se lo ponen a niños también. Es tan simple que se lo pueden poner a niños, ¿no? Que es, ves una pregunta, haces una pregunta, tienes una duda, ves un fenómeno natural y luego una hipótesis, generas una hipótesis. Porque todo eso lo puedes aplicar ya. De hecho, sí. Es la manera natural, racional de actuar del ser humano, ¿no? O sea, es como nada más estructurarlo, una metodología de cómo pensar racionalmente. Y el asunto con la ciencia, pues es que busca cosas exactas y repetibles. Uh-huh. Y repetibles, no irrepetibles. Sí. Que luego sí hay, ¿no? Pero sí,
que tiene un carácter de repetibilidad muy exacto en la numeración, en los números. Y el arte, pues no, aunque aún así te piden, hazlo igual, ¿no? Te piden hazlo igual que ayer. Pues sí, pero ¿cómo le hago igual que ayer? O sea, ya sé que levanté la mano aquí, pero yo levantaba la mano aquí porque él me gritaba, entonces yo asustaba. Y levantaba la mano. ¿Por qué? Pues ya no me gritó, entonces no la levanté, ¿no? Tú dijiste que cuando él grita, sí, pero tú levántala, pero pues no la puedo levantar si él no me grita. O sea, ese tipo de cosas, ¿no? La repetitividad que tanto me molesta. Sí, que ese es un tema teatro también muy interesante para hablar, ¿eh? Sí, digo me molesta, pero más bien que tanto se me ha metido aquí porque luego, pues ya depende de cada director. O sea, cada director va a decir su teatro y dije, pues me hago director yo también y ya, ¿no? Porque luego los mismos directores se van a contradecir. Y eso es lo padre, que luego para contradecirte, si tú ya probaste una verdad en la ciencia, para contradecirte, pues está muy canijo, ¿no? O sea, hay ejemplos de Stephen Hawking, ¿no? Con el asunto de los hoyos negros, y también con Einstein cuando estaba probando la relatividad, cuando le pidió a la gente que midieran la luz, no me acuerdo si era un eclipse, pero no podía fallar, su experimento no podía fallar, no para su teoría, era demasiado rockstar como para que sí. se fallara ese asunto. Entonces su su trabajo aún no podía ser publicado por X razón, y él se dio cuenta que tenía errores. Dijo, pues qué bueno, ¿no? Ya los mejor, ¿cómo se puede decir? Corrigió, y a la hora de que salió a la luz, pues ya estaba bien. Pero el asunto es que en ciencia, para echarte para atrás, está difícil. O sea, si ya probaste algo y no hay de otra, y tus iguales, porque pues en ciencia no es como al revés que el teatro. Sí. En ciencia, tus peers, que le dicen en inglés, son los que califican el trabajo, no tus amigos, no los de tu compañía, o no son los que dicen si esto es ciencia o no, si esto está estructurado y si esto tiene veracidad. Uno, porque yo sea científico, ya lo firmo y que es científico porque yo digo que es científico. Y acá en arte, pues la cosa es y se acabó. Y generalmente tus peers o tus iguales son los que dicen, no, eso no es teatro, no, eso, sí. Eso está mal. Bueno, pero es que ahorita, por ejemplo, ya traemos la discusión, ya no solo de que es teatro y que no es teatro, que fue muy interesante y fue muy bueno. Está mal lo que voy a decir, pero fue muy bueno que llegara la pandemia, ¿no? En ese sentido. Ajá, pues, en el sentido de la discusión. ¿Por qué? Porque la pandemia aceleró una discusión que ya teníamos, que es qué es teatro y qué no es teatro. Que esa discusión ha existido desde que el teatro existe. Ajá. Yo creo que el teatro ni nos necesita. El teatro es teatro y a lo mejor podemos estar haciendo algo y a lo mejor ni es teatro. No, a veces le sirve y a veces no. El teatro. Pero me gusta mucho esta cuestión de pensar, a lo mejor ya no en la palabra teatro, de no encasillar algo en la palabra teatro, pero sí en manifestaciones teatrales. Y entonces ahí caben muchas más cosas. Sí. O sea, y caben muchas más cosas y ya no te metes en problemas teóricos, analíticos, ¿no? De hecho, sí, desde siempre, bueno, desde que yo entré, sí me di cuenta que, porque yo no sabía nada, recalco, no sabía nada de teatro, y me di cuenta que tenían reglas que luego se contradecían, y yo, qué rollo. Y llegó un punto ya con los años de platicar con la gente y leer una que otra cosita, porque, cómo soy flojo para leer. Pues que alguien llega y dice, mira, esto es teatro, ¿no? Ve una raíz salió y esto es teatro. Pero luego la raíz se tuerce. Dicen, sí, esto, el teatro abarca de aquí hasta acá. Pero luego la raíz hace esto. Y luego, sí, existe la tragedia y la comedia. Y luego, o sea, comienza a evolucionar. Y cuando tú te adelantas, o sea, porque el teatro evoluciona no por sí solo, pues, sino es el colectivo el que lo hace, ¿no? Las manifestaciones en cada uno y en cada colectivo. Entonces llega alguien con algo nuevo o algo que no es común y dicen, no, o que siempre nunca ha sido aceptado como teatro, y dicen, sí, eso no es teatro. ¿Por qué? Porque no encajan en esto. Pero no importa.
porque tenemos esta onda de querer encasillar. Esto es teatro. Ah, sí, pero es que no eres porque no entras dentro de estos conceptos. Bueno, qué chido que tengamos un conocimiento acumulado que nos ayude a discernir qué ha pasado en la historia y qué ha pasado hasta ahora. Pero creo que hay un problema grande al encasillar. Porque, bueno, al menos cuando eres de esas personas que son muy buenísimas para encasillar, que no lo digo de una manera negativa, encasillar, digo que le das un bonito cuadro a la cosa, lo enmarcas muy bien, te autocriticas mucho también, hasta cuando eres creador. Sí. ¿No? Entonces hay gente que es literaria, pero también hace teatro, entonces te inmovilizas a ti mismo. O sea, ahí puedes ver, uno puede ver el fenómeno de cómo a esta persona la está deteniendo esta naturaleza propia de querer dejar las cosas en un cuadro, como que los detiene, que dicen, no, es que eso está mal hecho y no quiero hacerlo, ¿no? Entonces, a partir de ahí yo aprendo y digo, mira, esa persona se podría mover más si se liberara de esto, ¿no? Si se liberara de esta... Si le valiera queso e hiciera. Y ahí es a donde yo encuentro pues ya esta diferencia, ¿no? Lo que decíamos, la ciencia te tiene que validar tu par, ¿no? Para que se considere conocimiento científico como tal. Y en el arte no. En el arte no necesitas la validación de tu par. Depende, pero si tienes el poder, o sea, digo depende porque luego pasa que no te presentas en un foro si la otra persona no quiere, ¿no? O sea, si dicen, no me gusta. Sí, bueno, o sea, hablo no me gusta cómo trabaja. Casi del sentido y utópico, ¿no? O sea, más que del sentido real. Sí, irnos un poco de la realidad, sí. Sí, no, o sea, sino del sentido utópico, ¿no? No necesitarías en teoría la validación de tu compañero o la validación de tu par para definir que tu proyecto funciona como arte o no funciona como arte. Exacto. Lo más cotorro, la comedia viene cuando, en este tema, te pueden decir nadie, es que eso está mal, eso no es teatro, eso está mal, lo estás haciendo mal, ¿verdad? Pero te enfrentas a un público y el público está fascinado. Y el público opina distinto a todos tus iguales. Y eso es, o sea, lo he visto montones de veces. O sea, como, y tú, ay, caño. O sea, cosas que yo decía, oye, no, el público está como, ¿no? Excelso, maravilloso. Y muchas veces puede estar mintiendo, ¿no? Sí. Les conviene decir que, ay, qué maravilloso trabajo, ¿no? O por es tu amigo, tu hermano, alguien muy querido y pues mienten. Pero sí pasa mucho que al público no le importa, al espectador, vamos a dar de manera general, pero de a uno, al espectador no le interesa si esto es teatro o no es teatro, él pagó para verlo y él se apropia de él y punto, ¿no? Y eso está como chistoso, es muy chistoso. Sí, y es justo, digo, estos temas a lo mejor van a ser recurrentes porque pues de esto va el podcast, ¿no? Pero lo comentábamos en el episodio pasado con Alan, que era esta cuestión de cuando el artista tiene que soltar. O sea, ya una vez que tú presentaste tu obra, ya sea sonora, ya sea plástica, ya sea escénica, finalmente tú sueltas y lo que ve el público no es lo que tú hiciste, sino lo que el público toma de su propio contexto y sus propias experiencias. Sí, y eso es un golpe, bueno, a veces para algunos un golpe al ego bien duro porque tú dices, no, yo estoy haciendo aquí la comprensión, mira, la gente no va a entender si no hago esto y la gente va a entender otra cosa posiblemente y diga, está bien padre la obra. Y luego le dicen, oye, por alguna razón les preguntas, ¿no? Oye, ¿y qué entendiste? No, ¿qué entendiste? ¿No qué viste? ¿Qué viste? Ajá. Y pues mira, no, pues te quedas así como que, chin. ¿Eso ¿no? cuándo lo hice? Sí, eso lo hice yo, así lo dirigí, eso era lo que yo quería hacer, ¿no? Y es lo que hacen otros directores, sí, exactamente eso es lo que yo quería. Y pues ya, pues lo que te toca, o sea, tú haces algo y la gente dice cosas buenas, pues te las pones y dices tú, sí. Pero eso es como la otra parte mágica, porque en ciencia, pues, lo que tú haces, a lo mejor no se ve todo el proceso, ¿verdad? Pero los resultados son los mismos. Tú dices las conclusiones y dices que sí, que sigue por hacer y por dónde le podría agarrar a alguien y alguien más ve tu texto, tu artículo científico o tu tesis y dice, de aquí quiero seguir yo, ¿no?
por otro lado, o sea, va hacia otra dirección, pero a partir de aquí, ¿no? Ujú. Te agarra en algunas referencias. A hombros de gigantes, como dicen. Sí, como Einstein, como Newton. Y en teatro, pues no. O sea, eso está bien tremendo porque los hacedores de teatro estamos trabajando, ¿no? Y están, no sé si es un equipo de 10, y unos opinan y dicen, no, pues yo creo que eso no se entiende. Cállese. Porque a la hora de que se presenta, sí se entiende. Y se entiende y bien, y a veces mal, pero se entiende algo, pues. Pero es que siempre es bien importante desde dónde miramos. O sea, bueno, yo que estoy mucho tiempo también en la escena, desde donde yo estoy, que es desde el escenario, ya mi vista es diferente. Ajá, claro. O sea, yo ya no estoy viendo lo que está pasando en el escenario en su conjunto. Yo estoy viendo lo que está pasando en el escenario desde el aquí, ¿no? Desde el 1.5 metros, desde... No estoy en la última butaca viendo toda la pintura en su conjunto o todo el texto en su conjunto o lo que sea, ¿no? O la pintura cambia, más bien. Ujú, sí, o sea, ya es otro ángulo y desde que es otro ángulo es otro entendimiento. Es otra obra. O sea, es una obra por cada espectador. Ujú. Y un personaje, o sea, si alguien hace un personaje y hay 100 espectadores, son 100 personajes en esa función. 100 personajes que se llaman igual, pero en cada uno ocurrió distinto, porque cada quien tiene un bagaje distinto, ¿no? Eso me hace muy chido también, que tiene que ver, o sea, que tú creas tu personaje y tienes que quitarte esta idea del personaje de método, creo yo, Ujú. porque cada quien hace un personaje distinto, o sea, en su cabeza está haciendo otro personaje distinto al tuyo. Y bueno, el método funciona, o sea, funciona porque pues lo vas a hacer y la gente va a decir, perfecto, está precioso, lo entendí, me encantó. Pero también haces algo no método y la gente va a decir lo mismo. Y no porque esté mintiendo, sino porque la escena es la escena, tú solo eres parte y vives en ella. Y mientras te comprometas a estar en ella, y a tus tareas, y a tu precisión, y a todo, va a ocurrir algo en el espectador, ¿no? Que finalmente eso es con lo que se queda, con sus propias reacciones neurales y toda la experiencia corporal sensitiva que le brinda. Sí, y fíjate que, por ejemplo, voy a regresar un poquito a la cuestión de la repetición, porque, bueno, tú ya lo hablabas, esta cuestión de la repetición que te exigen tanto en el teatro, digo, es totalmente válida, ¿no? Porque finalmente estamos haciendo un proyecto en conjunto y necesitamos que fluyan las cosas bien. Iba a decir otra palabra, pero me quedo con él. Que fluyan las cosas bien. Pero definitivamente una repetición exacta, orgánica, jamás va a suceder. O sea, es que no puedes, o sea, también depende hasta dónde es la repetición. Hasta dónde, ¿qué consideras repetición? uh-huh. Porque ni el clima está igual, ni tú vienes igual, ni, o sea, la presión dentro del lugar, la humedad, a lo mejor se fregó el clima. ¿Cómo? Que acá le decimos el clima, ¿no? El Pero aire, no, a mí no me gusta decirle clima. Pues el sistema de acondicionado. acondicionador. El aire acondicionado. El aire acondicionado. Sí. O el calentón en su dependiendo del clima, no está funcionando y tienes un montón de frío, tienes un montón de calor, o tienes tú como espectador y también tú como actor. Al último los actores son los más sacrificados, pero aquel que va a observar no va a ver la persona. Hay una función A. El espectador A que vio esa función no va a ver lo mismo que el espectador B del siguiente día acerca de la función B. No va a ver lo mismo, no se puede. Es más, en una función hay 2 espectadores distintos, no van a ver lo mismo. ¿Qué rayos es lo que quieren que repita? Y aún así, o sea, todavía nos podemos ir todavía más precisos. Tenemos no sé, voy a dar un ejemplo muy burdo, ¿no? A 2 estudiantes de 20 años de la carrera de literatura que son súper amigos, van a ver la misma obra a la misma hora en el mismo lugar y aún así van a ver una obra diferente cada uno. Eso sí, totalmente. Sí, ya depende de cómo los macheteó la uni, pero a lo mejor ya expresan que vieron lo mismo, pero no puede ser. O sea, psicológicamente es imposible que vean lo mismo, ¿no? Y a eso voy yo con el asunto de la repetición. O sea, ¿qué voy a repetir si no van a ver lo mismo?
Y no digo que si yo viento una pelota hacia el lado izquierdo, ahora la voy a aventar hacia el lado derecho y con la mano. No, o sea, pero si te dicen, no, igual, o sea, la aventé con la mano derecha, la aventé hacia la izquierda y la aventé en una altura más o menos igual, pero no la aventaste igual. Pero, o sea, y estoy hablando de un director, ¿no? Sí. Pero, ¿cómo no? O sea, sí. O sea, técnicamente podemos decir que sí, pero a lo mejor tu impulso leitmotiv, interno, ajá, ¿no? Pues no. Y ahí es donde se nota, ¿no? A mí me pasó en una obra, en Confesiones de Mujeres de 30. Yo tenía la libertad en esa obra de jugar mucho con mi personaje. O sea, mucho. Entonces, dentro de cada función, yo hacía cosas diferentes. Y no es porque te lo plantees, ¿no? No es porque andes diciendo, ay, voy a hacer esto diferente, ¿no? Simplemente porque los impulsos, las motivaciones, etcétera, que te da tu compañero, pues son diferentes y suceden cosas. Pero ahí, por ejemplo, tú traes un filtro, ¿no? Para recibir esos impulsos que te da tu compañero. Tú recibes tienes un filtro de cómo verlo, ¿no? Uh-huh. Y ¿qué es lo que repites entonces? Porque claro. hay algo que sí repites. ¿Qué es lo que sí repites? Claro, o sea, te puedo decir, en teoría, lo que repito es el texto. Ok. O sea, el texto, ¿no? Pero, o sea, me refiero literalmente a las palabras. Uh-huh. Pero la forma en la que el texto lo voy diciendo o la forma en la que el texto se aborda es totalmente diferente en cada función. Claro. Porque, bueno, por ejemplo, digo, el ejemplo más claro que tengo es, vamos a hablar nos vamos a despejar, estamos en un momento como de, ya dijimos muchas tonterías, ya hicimos reír mucho a la gente, ahora vamos a recordar, ¿no? Cosas de nuestro pasado, porque es Confesiones de Mujeres de 30. Y entonces tenemos la radio y suena la canción de La Calle de las Sirenas. Entonces estamos bien a gusto ahí bailando La Calle de las Sirenas. Y la única premisa que tengo ahí es que mi personaje es mala copa. Eso es lo único, o sea, la única indicación, lo cual te amplía la posibilidad a muchísimas cosas. Eso es lo que sí repites, o sea. Ajá. Es mala copa. Ajá, y entonces, pues resulta que cada función se vuelve una mala copa bien diferente. Porque hay tantas formas de volverte mala copa. Pero bueno, en una, y te digo, sucedió, ¿no? Porque fue casi inevitable. Igual y sí era evitable, pero vamos a decir que era casi inevitable porque tú ya lo sientes aquí como en el cuerpo y entonces empieza el coro y entonces yo empiezo a llorar al ritmo del coro. Sí. Ay, imagínate. Y claro que la gente estaba cagadísima de la risa, ¿no? Y mi compañera también, o sea, a tal grado de que ella no se esperaba eso y se sale completamente del personaje, ¿no? Cosa que así como que tenemos prohibidísimo los actores. Y se sale y dice, no, espérate, necesito tomarme un silencio porque no puedo parar de reír. Pero pues está en personaje, o sea, Claro. Para el espectador, o sea, si el espectador estricto, ese es el personaje, me vale, yo ya pagué, yo estoy aquí viendo, ya me senté a verlos, ese es el personaje, ese que se soltó a reír. Sí, no claro. Es que se salió de personaje. El que más o menos le entra dice, se salió de personaje. No, pero el que dice, no, esta es mi experiencia. Ese es el personaje. Sí, claro. Ríe, ¿no? Entonces tuvimos que dejar como un minuto para que tanto la actriz como el público terminara como este momento cómico para poder continuar. Si intento repetirlo ya no funciona. Claro. O sea, ya no funciona. Y ya no, o sea, creo que alguna vez lo intenté y obviamente no funcionó, pero ya de ahí yo decidí ya no forzarme a que sucediera. O sea, si sucede chido y si no sucede, pues ni pedo. Creo que esos momentos son los precisamente ideales de la fiesta del teatro, ¿no? Porque todos conviven ahí. Todos. O sea, sí, lo demás es pretexto, pero esos fisuras de la escena, o sea, de que todos se van, a eso íbamos, ¿no? Creo yo. A eso vamos, a esa es la idea. Yo soy muy malo para crear esas cosas, bueno, al menos bueno, sí, depende de la obra, pero... Sí, yo creo que depende mucho de la obra. Sí, depende de la obra. Aquí se presta mucho, ¿no? También ahí nos pasó, por ejemplo, que a pesar de que es una obra interactiva, no le da mucho la batuta al público. O sea, nada más como que les pregunta cosas para que todos contesten en conjunto. Sí, no, sí, no. Hasta ahí. Pero nos pasó en una función que de pronto empezaron todos a hablar. No, es que a mí me pasó esto. No, es que a mí me pasó el otro.
te digo, y realmente la obra no da pie para eso. Y sin embargo, pues sucedió y entonces fue de, bueno, pues a ver, échenle, ¿no? O sea, Terapia. Sí, pues saquen lo que tengan que sacar. Órale, ¿cuánto duró eso? Ese momentito sí duró sus 5 minutitos. O 5. sea, de escuchar a la gente, ¿no? De que estábamos hablando del Papá Nicolau y esas cosas. Y ay, no, es que a mí me pasó así. Ay, pues así, claro, así. pues están a entrar todos así en la cosa aquí. Sí, pues. Atorada. Sí, pues es que para eso es el teatro, hombre. Eso está muy chido porque ahí me dijiste que tu director, Carlos, les daba mucha libertad y pues qué chido. O sea, se van. Ya cada quien mete la casta, ¿no? Sí, sí. Saca la casta y casi siempre eso es lo que hace que las obras sean más. Cuando hay más presión, es más, se vuelve una obra como hay poiesis, hay una. Pues se logra la cumbre, ¿no? Está muy. Una vez nos pasó precisamente con Fuente Ovejuna, que pues hay presión porque era un evento, era el Siglo de Oro, creo. Era el Siglo de Oro, que ahorita está. Y pues se nos fue la luz. Y era un momento así como sangriento en el que ya veníamos todos caminando con partes del gobernador. El gobernador, Sí, el comendador. que ya lo habían. Entonces vamos así como con la pasión, ¿no? De que lo despedazamos. Venimos con trapos llenos de sangre en representación de sus carnes y sus partes, ¿no? Sus pies. Y justo cuando entramos en eso, yo sí escuché que el aire se apagó. Yo dije, pues se apagó el aire, qué chido. Uh-huh. Y yo como nunca veo porque uso lentes, entonces pues no veía. Y alguien me empieza a apuntar así con el celular, así. Me empezó a apuntar así la luz. Así, yo iba pasando y me apuntan un foco y yo así de que, ay caray, ¿qué está pasando aquí? Y luego alguien más dije, qué descarados, chavos, qué descarados. Y ya sigo avanzando. Para el final de la obra resultó que toda la gente sacó los celulares. Perdón, porque se fue la luz en toda la cuadra. Se fue la luz. Por eso se apagó el aire. En ese momento fue cuando lo padre es que estaban grabándola. Hay grabación de eso. Y justo antes había una conferencia una plática de Luisa Huertas diciendo, cómo odio a la gente con el celular. Y, que sacan el celular en plena función. Pues ahí se escucha en el video cuando me puse a verlo. Dijo, ahora sí, chavos, los celulares. Entonces, todo mundo, como si fuera concierto con su encendedor, sacó los celulares y alusó con eso. Y se ve pues bien precioso. Sí. Alguien más después sacó una lámpara o no sé qué para que se viera una actriz que habla. Pero lo de las luces fue como demasiado. O sea, eso es teatro, eso es convivir, eso, nos ayudaron. O sea, eso y es cuando que no es real, ¿no? Es obvio que no es real, es teatro. O sea, es teatro, es convivir, convivo contigo. Aquí hay luz para que sigas haciendo tu acto. No 2 personas, no 3. Como. ¿Caben 300? Creo que eran unos 100 con celular, ¿no? O sea, era una cosa preciosa. O sea, Entonces, esos momentos no me ha tocado vivir otra cosa igual, ¿no? Bueno, a mí me tocó de Fuente Ovejuna la función que dieron para la MIT, para la Asociación Mexicana de Investigadores Teatrales. Sí. Y para mí fue muy, muy impactante cuando... Es Laura, ¿no? ¿Perdón? Es Laura la... Sí, es que... Bueno, creo que ahí era Laura. Entonces se va corriendo a la salida de emergencia a gritar que la están... claro. Sí, que bueno, pues que la están dañando, ¿no? Que le va a pasar todo esto, está huyendo del comendador y todo. Y llegan los guardias de seguridad. O sea, para mí fue bien impactante eso. Desde la puerta. O sea, sí, que estaban intentando abrir la puerta de seguridad, ajá, la puerta de emergencia para poder llegar a ayudarla. Sí, del otro lado, déjala, güey, ¿no? Sí. Algo así, sí. Y por ahí Antonio escribió algo sobre eso. Hizo un artículo sobre eso, sobre el teatro. Para eso voy. O sea, es un tema, en Fuente Ovejuna, es un tema tan arraigado a lo que está pasando en Juárez, y más en todavía estaba más cercano en esa época, que nadie se lo va a tomar a juego. O sea, es una puerta, me imagino los guardias, es una puerta, sí, es un teatro, pero es una puerta de emergencia, está cerrada con candado, con cadenas, y creo que la abrieron, pero aún así no los dejaban. Alguien se tuvo que acercar y decirle, es una obra de teatro, compa. Sí, la abrieron. Porque llegaron con las tenazas, creo, no me acuerdo. La verdad es que ya no me acuerdo. No, yo creo que sí las abrieron por ser puerta de emergencia. Pero sí me acuerdo que la puerta fue abierta. Sí le dijeron al tipo, ¿no? Hay que darle, cálmate, compa, es una obra de teatro nada más. Sí. Entonces, esos momentos son como los más chidos. Y pues hay gente que sí, bueno, cada quien le entra desde donde puede, ¿no? Hay gente que estudió literatura y estudia el teatro desde la literatura.
Y está chido. Y está chido, pero es muy diferente. O sea, yo no sabía eso hasta que ya llevaba, no sé, 2 años queriendo hacer teatro, haciendo teatro. Y me entero que hay gente que viene de la uni a estudiar teatro. O sea, a verlo, para escribir sobre él, porque esos son sus ejercicios. Y yo, caray, neta, es neta, ¿no? Entonces, o sea, ese es uno de los nichos de gente que ve teatro. Así como los fotógrafos, que hay fotógrafos que les gusta ir y toman fotos, ¿no? Y tú, caray, qué padre. Sí, o sea, fotógrafos especializados en teatro. Ajá, les encanta eso. Entonces, así como esos estudiantes, si quisieran hacer teatro, lo hacen desde donde lo entienden, desde el texto, cuando el teatro pertenece más al cuerpo. Pero ellos dicen, no, teatro es una rama de la literatura, ¿no? Entonces desde ahí lo van a ver y pues desde ahí tienen que romper cascarón, igual que cada quien desde diferente punto. Los ingenieros, bueno, en mi caso yo, porque hay unos a lo mejor que no, pues tenemos que romper el cascarón hacia teatro, hacia la escena, pensando en cómo entendí la estadística, cómo entendí matemáticas, cómo entendí graficación, cómo entendí multiplicación de matrices, o sea, de verdad... A ese nivel, porque si no, no le capto, ¿no? Sí, o sea, pero te digo, no deja de ser finalmente como esta cuestión del teatro es tan subjetivo, o sea, depende tanto del sujeto, tanto del sujeto actor como del sujeto espectador, pues ahí sí que no importa si lo tomas desde matrices, si lo tomas desde la matemática, desde el análisis, desde la deconstrucción analítica, o si lo tomas desde la deconstrucción emotiva, también puede ser, ¿no? Yo puedo decir, no, ¿sabes qué? O sea, es que el teatro no debe de abordarse desde la literatura, debe de abordarse desde la psicología, ¿no? Desde la psicología individual y desde la psicología social, ¿no? Pues esa es otra, ajá. Esa es otra rama. Porque hay gente, por ejemplo, también que lo aborda desde las tripas, ¿no? O sea, que son los más pasionales, que gritan y funciona. ¿Por qué? Porque el espectador está ahí y lo agradece. Ajá. ¿No? O sea, entonces, ya no importa tanto el enfoque que le des, siempre y cuando estés como consciente de que este es uno de los tantos enfoques que puede tener. Uh-huh. Porque también así como que decir, no, es que yo soy la ley. Sí, o sea, hay fans de Stanislavski que no entendieron el final. Y en el final dice Stanislavski, ok, ese es mi método. Ajá. Haz el tuyo, por favor, ¿no? Creo que dice por favor, o sea, que sí. Porque, o sea, Stanislavski, él sabía, después de escribir su libro, sabía que estaba equivocado, pero era la primera cosa estructurada para poder ser actor y estudiar a ser actor, actuar. Pero él te dice, no, crea la tuya. Y hay gente que dice, no, es que Stanislavski decía, güey, sí leíste el final. Sí, y es que es lo que te digo, o sea, a mí me pasó, bueno, a mí me pasó en un inicio, cuando yo empecé a hacer teatro, que yo, y todavía te lo comenté la semana pasada, antepasada, que yo, si no pasa como por un proceso de intelectualización, yo no me lanzo al vacío, ¿no? Que es como lo que tendríamos que hacer teóricamente. Teóricamente, o sea, tú lánzate, y no a la y se va, ¿no? Pero lánzate y no. O sea, yo sí necesito ponerme como que todos los protectores, los salvavidas, okay. O sea, es decir, pasarlo por todo un proceso de intelectualización y luego ya me lanzaré. Cada vez me cuesta menos lanzarme, eso sí, pero todavía lo hago. Yo sí me he lanzado, pero está padre lanzarse, para mí está padre lanzarse a crear sin preconcepciones, sin nada, es muy padre, pero si está la posibilidad de estudiarlo antes, yo prefiero estudiarlo antes, porque sí se puede escribir desde la escena, pero luego ocurre que después lo comprendes más, porque si algo lo creas ahí, lo creaste en escena, sin preconcepciones, sin haber leído texto, por ejemplo, ¿no? Y luego vas entendiendo de qué va. Dices tú, híjole, lo hubiera podido hacer mejor, más preciso y más repetible. Sí. Porque si esto lo creo, por ejemplo, lo creé desde las tripas, ¿no? Desde el dolor, desde la pasión o desde la alegría explotada. Luego, para repetirlo, ¿no? Cuando es como tremendo, porque si lloraste, tienes que llorar a esta hora, justo después de que esta persona mueve el brazo, tienes que llorar. Y ahí ocurren muchas violencias hacia uno mismo, a los que no les es fácil, ¿no? Como se atacan a sí mismos. Y Stanislavski hablaba de eso, ¿no? Que es es infligirse dolor, no dolor físico, pero, o sea, no sino que se vea que tú te pegas, ¿no? Pero sí es como
Entonces empiezas a desrelajarte, a tensarte, hasta llorar. Y estar haciendo eso, montones de funciones, es como, y a cierta hora es muy agresivo. Sí, que es otro de los 20,000 temas que podríamos tratar en algún momento, Pues, que es la cuestión de las violencias, que cuántas horas no nos ha tomado a nosotros en pláticas. Sí, pues y las que te haya tomado con alguien más, y las que yo me tomé con alguien más, hablando de violencias en el teatro, infligidas por otros o por ti mismo, ¿no? Sí. Que ese tema también es muy, muy feo. Pero en cuanto al asunto de pues de cómo abordas, a mí me encanta intelectualizar y me encanta, pues, mi manera de entender matemáticas, ¿no? Y porque algo muy padre, por ejemplo, de la estadística es que no es precisamente, te da muchos porcentajes, probabilidades, confiabilidades, pero no significa que vayas a tener éxito. No, o sea, ellos dicen de que pase, sí. Entonces todo lo que puedo hacer es entregar en escena, a partir de un texto o de algo que estoy creando, todo lo que puedo hacer es llevar mi mejor apuesta, vamos a decir estadísticamente, y ya se detonará y ocurrirá a veces. Cuando digo a veces me refiero en algunos espectadores y en otros no. Y todo lo que puedo hacer es hacerlo lo mejor posible, mejorar tu formulita o esa fórmula que hiciste para esa obra, y desatarla y a ver qué pasa, ¿no? O sea, no sé, esa es la manera en que confío. Me gusta la estadística porque no es intuitiva. O sea, tú dices, no sé si alguna vez viste el problema olvidé cómo se llama, pero sale en una película que se llama Blackjack 21 o 21 Blackjack, que está un maestro con sus alumnos, se les dice, pues aquí tenemos a Chabelo, que te pone tres salitas, ¿no? Y detrás de ella hay un carro, atrás de ella hay un carro. Y en las otras dos hay una vaca, una chiva. Entonces, yo te digo, ¿cuál eliges? Pero te abro la número 2. Te digo, mira, aquí hay una chiva. Entonces, ¿cuál eliges? Porque primero le dicen, ¿cuál eliges así sin nada? Y dice, la primera. Dice, pero vamos a decir la número 1. Pero te abro la número 2 y te digo, mira, aquí hay una chiva. ¿Cuál quieres elegir? Y la vuelvo a cerrar. ¿Cuál quieres? ¿Cambias o no cambias de sala? Y es que unos dicen, la mayoría de la gente dice, lo intuitivo es decir, no cambia la probabilidad porque él no abrió la que él tenía. Si hubiera abierto la que él había escogido, pues sí, pero no la abrió. Sigue siendo que él no sabe si aquí o acá está el carro. Y el alumno, ¿no? Dice, claro que cambia todo. Porque y hay páginas de internet donde se experimenta. Si en un experimento, en un fenómeno de experimentación en el que haces ese mismo experimento, te pones a contar cuántas veces en que elegiste cambiar, simplemente el hecho de cambiar, no cuál sala agarraste, cambiar. El hecho de cambiar te aumenta las probabilidades de ganar. Sí te las aumenta, y ahí puedes ver ahí te hace todo el conteo de qué hubiera pasado pues si no hubieras cambiado y si hubieras cambiado, y ves que este resultado no es intuitivo. No es, y fue un tema de estudio grande y ya no me acuerdo en qué año. Sí. En la que a alguien le dijeron, oye, pues era un gremio científico, bueno, al menos de matemáticas. Del área de matemática. De la estadística, que simplemente le dijeron, oye, pues no, pues que falta de cultura, chavo, eso está mal, ¿no? Hasta que esta persona les demostró que sí, que no es un problema intuitivo. Si tú cambias, tienes mayores probabilidades de ganar. Nada más por cambiar. No me acuerdo cómo se llama, pero este problema lo vi de forma tangible, por decirlo así, en la fiesta de la ciencia. En la fiesta de la ciencia y las humanidades que organiza la UNAM cada año. Entonces me tocó estar allá en la Ciudad de México en 2019, y en una de las casitas de campaña que ahí había, estuvimos jugando con este justo experimento. Es que es de cajón ya debe ser de cajón. ¿Sí? Para que la gente ya entienda que estadística no es intuitivo, no siempre, ¿no? Y fue muy divertido, ¿no? O sea, fue muy divertido estar jugando constantemente para ver si... Pero bueno, conclusiones. Cerramos. Ok, pues no sé. Usa tu método. Usa tu método. Todo es estadística, ¿no?
Un montón de gente se va a morir al año. Tú puedes elegir ser o no ser una de esas. No, pues ¿cuáles van a ser? Eso, bueno, bordes de la matemática y el teatro. ¿Bordes? ¿Los hay? ¿Bordes? Sí, límites. Pues relaciones que numéricamente no puedes repetir en el teatro. Siempre estamos en otro lugar. Las matemáticas son un lenguaje. Nuestra manera de entenderlas son un lenguaje que nos ayuda. Las matemáticas son nuestra manera de entender la naturaleza. A esta cosa que le llamamos matemáticas, son un lenguaje que nos ayudan a entender en sí a las matemáticas. Y el teatro es un lenguaje, así que podemos encontrar muchas cosas en las que intersecten, ¿no? Existe las propiedades de los triángulos, que a veces tienes un triángulo chiquito y uno idéntico pero más grande. A esos triángulos, cuando los triángulos tienen los mismos ángulos pero los lados son de diferente tamaño, se les llama equivalentes. Yo he encontrado un montón de equivalencias en la ingeniería con el teatro. No es que un triángulo sea más grande que el otro, simplemente que hay ángulos que son muy parecidos o que tienes la oportunidad de elegirlos igual como en otra cosa que ya habías entendido, ¿no? Hay situaciones que cambias de realidad, vamos a decirlo, te vas de la ingeniería al teatro y lo entiendes, ¿no? Por ejemplo, intentar, que es, tengo un arco y una flecha, ahí tengo la mira, la disparo, ¿no? La disparo y la mira está aquí, el bullseye está aquí, pero yo le di acá. Vuelvo a probar y ahora estoy acá. Vuelvo a probar y ahora estoy acá. Vuelvo a probar y voy llegando cada vez a más precisión. Pero tú le das con un microscopio y te das cuenta que el bullseye está un poquito más movido y que estás... Entonces, lo padre del teatro es que nunca puedes ser lo suficientemente preciso. Siempre se puede mejorar. Y que en eso se parece también con ingeniería. Se llama control. Teoría de control. Acercar siempre algo infinitamente acercable, porque nunca llegas exactamente al numerito, ¿no? No se puede, ¿no? No sé qué. No. Oye, otra cosa, comercial. ¿Cuándo te presentas? ¿Cuándo sale este capítulo? No sé, pero va a salir antes de que te presentes. Okay, ojalá. Pues no sabía, pues estamos montando una obra que se llama Quisiera Ser, y pues comercialote, hay preventa conmigo. La obra se va a presentar en Telón de Arena. Espero, ojalá podamos dar funciones en otros lugares más. Ya hay menos pandemia. El aforo es del 50%, o sea, caben como 26 personas. Y pues ando tratando de llenar lo más posible las primeras, haciendo una preventa. Y si usted no la ha visto, pues venga a verla lo más pronto posible, porque qué tal que le gusta y ya nos recomiendan. O sea, qué tal si la ves el último día y ya no se la puedes recomendar a alguien. Entonces véanla primero y luego ya la puedes recomendar, y esa otra persona va a venir y va a decir, oye, sí es cierto, está chida. Y va a tener tema de conversación con sus amigos. Sí. Una obra de teatro siempre es un buen tema de conversación. El inicio de una noche con alguien, una buena cita, por ejemplo, con amigos o romántica. Una obra de teatro siempre es un buen rompehielo. Ok, pues. Bueno, ¿qué días te presentas? Del 15 de julio al 1 de agosto. 2021, digo, por si sale en el 2022 el capítulo. 15 de julio al 21 de agosto. Bueno, y si la preventa es contigo, ¿dónde te encuentran? ¿En qué redes eres público? Bueno, hay una página que recién me hice, se llama Ricardo Aguirre. Tiene ahí en la portada, ¿no?, que dice Quisiera Ser. Y pues si no contigo, que te digan, contáctame, pues ya, con eso. Pues ya nos mandan aquí mensajito y nosotros ya hacemos la triangulación de la reservación. Sí. Pero reserve ya, sí es cierto. Reserve ya. ¿Estás viendo otra cámara? Estoy viendo ya. Reserve ya porque se acaba. Yo ahí voy a estar en primera fila en la primera función. Ya estás. Muchas gracias, y esto fue Ciencia Ficción. 1947. The Army Air Forces has announced that a flying disc has been found and is now in the possession of the Army. Army officers say the missile found some